Hola, soy Rachel de Limble. Este video le enseñará cómo usar funciones para administrar el trabajo en Limble. Dado que Limble es un sistema basado en la nube, las acciones se sincronizan en tiempo real. Cuando se asigna una tarea a un usuario, ese usuario recibirá la asignación automáticamente. Si un usuario es etiquetado en un comentario, esa persona será notificada inmediatamente. Esto le permite realizar cambios sin problemas. Dependiendo de tus permisos y tu plan con Limble, algunas de tus pantallas pueden ser diferentes a la mía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Echemos un vistazo a la página Administrar trabajo, que de forma predeterminada es la vista de usuario. Puede ver tareas para cada usuario, equipo y tareas no asignadas. Aquí puede determinar si es necesario reasignar o priorizar el trabajo, según la cantidad de trabajo que tiene cada usuario. Junto al nombre de cada usuario o equipo, se puede ver su jornada media de trabajo, configurada en su perfil de usuario, y si se ha introducido el tiempo estimado para cada tarea. ¿Cuánto tiempo tomará su lista de tareas actual? Si una tarea está vencida, haga clic en el correo para enviar un correo electrónico o una notificación automática recordándole al usuario. Puede agregar varios destinatarios y personalizar el mensaje. Si desea reasignar una tarea, coloque el cursor sobre el lado izquierdo y use el icono de flecha para arrastrarla debajo de otro usuario o equipo. También puede hacer clic en el nombre de usuario y seleccionar otros usuarios o equipos. El usuario o equipo recibirá una notificación de que se le ha asignado la tarea. Cualquier historial de trabajo y comentarios serán visibles para el nuevo asignado. Puedes ver cualquier tarea haciendo clic en ella. En lugar de enviar una notificación automática, puedes decidir dejar un comentario. Le dejaré a Cheddar un comentario para recordarle la tarea. Desde la aplicación de escritorio, puedes ver las tareas en la vista Calendar. La vista de Calendar es una gran herramienta visual. Puede ver el calendario por mes, semana o día. Puede utilizar la función de búsqueda para filtrar por palabras clave. De forma predeterminada, las tareas están codificadas por colores según su prioridad. Los elementos azules son tareas próximas. Las tareas abiertas y en progreso se muestran en su color de prioridad de tarea. Esta tarea tiene prioridad baja, por lo que aparece en mi calendario en verde. En configuración, puedes cambiar esto a código de color por asignación. Haga clic en el icono de engranaje para realizar cambios. Puede realizar cambios en las fechas de inicio de las tareas e iniciar los próximos MP con anticipación. Mi técnica Candy dijo que estaba enferma esta semana. Ninguna de sus tareas es de alta prioridad y puede trasladarse a la próxima semana. Tomaré sus tareas y las arrastraré y soltaré en una nueva fecha de inicio. Mi técnico Cheddar quiere adelantarse al trabajo de mañana. Para comenzar una tarea antes, haga clic en la tarea. En la nueva ventana, seleccione Comienza esta tarea venidera. Se enviará automáticamente una notificación al usuario. La vista del list puede ayudarle a centrarse en la prioridad y el tipo de tarea. Aquí puede ver rápidamente cuántas tareas de prioridad alta, media o baja están actualmente abiertas o en progreso y su tipo de tarea. Filtre su vista haciendo clic en una columna o utilice la función de búsqueda para filtrar por palabra clave. Lo último que cubriremos en esta página son las acciones masivas. Las acciones masivas le permiten reasignar, borrar, completar, reprogramar y priorizar tareas. También puedes agregar o quitar etiquetas. Esto le permite realizar cambios en muchas tareas a la vez. Estaré fuera esta semana y necesitaré reasignar mis tareas a Cheddar. En la lista de acciones masivas, seleccionaría Reasignar tareas. Seleccionaría mis tareas y haría clic en Seleccionar. En la nueva ventana, los asignaría a Cheddar y haría clic en Seleccionar. Tenga cuidado al realizar acciones masivas, especialmente al borrar tareas masivamente, ya que estos cambios no se pueden deshacer. Ahora vayamos a los tableros. Su tablero global incluye datos sobre el trabajo que se realiza en su organización. En la primera sección puede ver sus tareas abiertas por prioridad. Al hacer clic en una ubicación, accederá a la página Administrar trabajo, donde podrá realizar cambios en las tareas. Mantenimiento abierto muestra las tareas abiertas por tipo, así como las tareas en estado abierto y en progreso.
Al hacer clic en cualquiera de estos widgets, se mostrarán las tareas de esa categoría, donde podrá realizar cambios en sus tareas. Los tableros personalizados son una excelente manera de administrar el trabajo. Aquí puede ver que he creado widgets que analizan mis tareas abiertas según sus estados puntuales, vencidos y críticos. Cubrimos cómo crear estos widgets en otro video. Al hacer clic en cualquier widget, se muestra una lista de esas tareas y puedo realizar cambios. Si hago algún cambio, se sincronizarán dentro de mi cuenta en tiempo real y notificarán a los usuarios correspondientes. Gracias por ver. Si tiene preguntas, visite nuestro centro de ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM de Limbel.